Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 8 de marzo del año 2022. Hoy, miércoles 8 de marzo, es una fecha especial porque se festeja el Día Internacional de la Mujer. Así es que antes de comenzar, quiero mandarles mi reconocimiento, mis mejores deseos a todas esas mujeres de todas las generaciones que han hecho productiva y mejor la vida de todos los hombres. Así es que el tema del día de hoy es integridad de la mujer desde la perspectiva clínica y educativa social. Y va a ser impartido por la licenciada y maestra Diana Dávila Patiño. La licenciada Diana Dávila es licenciada en Ciencias de la Educación, egresada del Instituto de Estudios Universitarios de Puebla, tiene maestría en psicopedagogía, es docente y terapeuta de neurodesarrollo, es administradora general de Doctoralia, es consultora de educación, psicopedagogía y neurociencias y tiene varios diplomados como logoterapeuta. Sin más preámbulo, voy a ceder los micrófonos y la cámara a nuestra invitada del día de hoy, mi querida amiga Diana Dávila Patiño. El micrófono es tuyo. Adelante, Diana. Gracias, Eduardo. Muy buenas noches a todos. Les mando un cordial saludo aquí desde el Estado de México, Toluca, exactamente de San Mateo, Zacatipan. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta parte. A lo mejor yo no vengo el día de hoy muy arreglada como otras veces cuando doy ponencia, porque en este caso es hacer conciencia, reflexionar de lo que se ha desvirtuado acerca de lo que es el Día Internacional de la Mujer y aceptar estas diferencias también en cuestión de género en situaciones de las mujeres vulnerables, binarias, no binarias, toda esta situación que se ha venido convergiendo en estas gestiones, pero vamos a hablar desde la perspectiva educativa social. Desde la perspectiva educativa social, antes de colocar el material, sí quisiera yo platicar un poco acerca de historia de la educación. En mis tiempos de estudiante llevamos una materia que se llama Historia de la Educación y un libro de Mario Aliguero Manacorda, donde se empieza desde los primeros pobladores cuál es el papel fundamental de la mujer dentro de la sociedad. Y en este caso, las niñas aprendían las labores de casa de las mamás y los niños aprendían los oficios de los papás. Hoy en día hemos ido evolucionando conforme a las circunstancias sociales y con base a ello, pues, es un poco rescatar esta parte sociocultural y de la perspectiva psicosocial del área clínica, lo que es ser mujer. ¿Para qué es ser mujer? Y cómo se conlleva toda la situación general, ¿no? No es aquí de, ay, vamos a los meetings, un día más sin nosotras, o sea, está desvirtuado. Entonces, aquí es más que nada tener la capacidad de reflexión, de atención y obviamente lo que ha alcanzado la mujer también con estas situaciones y gestiones donde el hombre ha apoyado y así como ha apoyado, cómo se va dando este espacio y lugar para nosotras también.
porque es un lugar que se va dando para nosotros y es muy importante poner atención al primer video que voy a poner. A mí me llegó este video por parte de una de mis tías, lo cual se lo agradezco mucho porque dije, esto es la realidad, esta es la parte integral de la mujer en el campo educativo, clínico, social, cultural, académico también. Entonces, vamos a iniciar. Pan y paz. Marzo de 1857. Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce. Marzo de 1867. Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que las someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes. Agosto de 1910. Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden. La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad. Marzo de 1911. Última hora, nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20,000 mujeres trabajadoras marchan y protestan. Más salario y menos horas de trabajo. Más salario y menos horas de trabajo. Las manifestantes costureras de las grandes factorías de algodón cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas. Marzo de 1917. Flash de último minuto, San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. ...8 de marzo. Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres? Marzo, mes de la mujer. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Es por ello que comento lo siguiente. Está desvirtuada esta situación y en la cuestión de la integridad de la mujer es voltearse a ver uno misma cuánto se quiere y se valora
para esta sociedad. Como les digo, en este caso, sí, tengo títulos, licenciada, maestrante, cursos, pero ante todo soy madre, hija, persona y mujer, ¿sí? Entonces, en toda esta situación hablamos de equidad de género. Ok, los hombres se sumaron en esta circunstancia para apoyarnos y hoy en día creo que también la mujer abusa de algunos poderes que se les ha dado, pero volteemos a ver lo que se ha logrado y lo que se ha perdido. Y entre mujeres no es la competencia o quién es mejor, es encontrar la potencialidad, las habilidades y ser empáticas entre nosotros mismas. ¿Por qué? Porque todo lo que se está manejando en nuestro entorno, feminicidios, situaciones burdas, bullying, violencia, llámense N situaciones sociales, ¿cómo estamos en esta gestión de la violencia contra la mujer? Pero no desde el fundamento social, sino desde el fundamento. Yo quiero abordarlo en cuestión de pandemia. Empezaron a salir muchísimos auges donde dejamos de comprender, tener comprensión, cercanía, porque había tiempos que a lo mejor con tu pareja no estabas el tiempo necesario, no sabías escuchar, no comprendías, no volteabas a ver esa persona, y a veces eso es lo importante, que te valores tú mismo, pero también la persona te valore por lo que eres, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué se entiende por violencia contra las mujeres? Pues toda conducta o acción u omisión de manera directa o indirecta que se presenta en ámbito público, privado, donde pues se ejerce una desigualdad que afecta tu salud, tu vida, tu dignidad, tu integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, así también como una seguridad personal, que quedan comprometidas y obviamente el Estado lo defiende. En este caso, el gobierno defiende a las mujeres, pero ¿de qué manera podemos perder nuestra integridad o nosotros voltear a ver qué es lo que pasa con nosotros y tener esa integridad? Y a veces decimos, es que, ¿qué van a decir de mí si yo me separo a los 37 años con 13, 14 años de matrimonio, con 2 hijos? ¿Qué va a ser de mí? Pobrecita de mí. Entonces, eso no nos funciona. Es más que nada esta parte de integridad. Conservar nuestra integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. ¿Por qué? Porque a veces somos violentadas desde ahí. Y digo somos violentadas porque yo también lo he pasado. Como se los dije, más que los títulos, soy madre, hija, persona y mujer. Entonces, ¿qué es la violencia física? ¿Cómo se define esta violencia física? Como todo acto que afecte la integridad física, golpes, cachetadas, empujones, patadas, lesiones, objetos, armas. Puede haber muchísimos, o con el simple hecho de que ya te estén poniendo el puño encima, no necesariamente el golpe, ya es una violencia física. O que te jaloneen enfrente de alguien y te sobajen de alguna manera físicamente hasta en la calle,
pues eso no está bien. ¿De qué manera está sumando esa situación? Y tenemos la violencia psicológica, que se define como amenazas, insultos, humillación, manipulación, aislamiento, vigilancia, los celos excesivos o cualquier otra acción que cause perjuicio a la salud psicológica. Recordemos que nosotros tenemos dos sistemas inmunológicos. El sistema inmunológico que nos depara de los bichos de la cuestión de salud, pero también la emocional. Y cuando no estamos emocionalmente bien, caemos en depresión o en un aislamiento nosotros mismos. Yo era una persona vigilada por una persona que tenía celos excesivos hacia mí. Y obviamente hacia mi profesión, el querer hacer y crecer, no podía, porque desafortunadamente había hombres a mi alrededor, en mi entorno, y socialmente tenemos que aprender a convivir con ellos. ¿Por qué? Porque forman parte de una estructura social profesional, ¿sí? De nosotros quedará el darnos a respetar, el querernos nosotras mismas, darnos nuestro lugar, ¿sí? Por otro lado, tenemos la violencia sexual, que es todo un acto que se le impida decidir libremente sobre su vida sexual, reproductiva, relaciones sexuales forzadas, manoseadas, pero también en esta parte los que son binarios o no binarios, que hoy en día lo que es el movimiento LGTBQ más y que se le han ido sumando, pues obviamente tenemos mujeres que dicen, soy una persona no binaria. Entonces aquí, con mi vestimenta, represento a una mujer, pero también represento a los hombres, porque hay una equidad de género. Debe de haber una equidad de género, así como en las circunstancias que se depararon con anterioridad en los hechos de historia y que se ha apoyado, hay hombres que apoyan a las mujeres. Y que uno no está sola de alguna forma. La violencia económica y patrimonial, cuando no se permite manejar los propios recursos económicos y patrimoniales, manipulación a través del dinero, negar lo necesario para la subsistencia. En este caso, es encontrar esta parte, si no queremos ese tipo de violencia, un equilibrio, un punto medio. Y a muchas personas eso les cuesta trabajo. Muchas personas o es verde, o es azul, o es rojo, o es verde, pero no vemos el amarillo. El punto medio que se requiere. La violencia simbólica, la que es a través de los patrones estereotipados en cuestión de mensajes, valores, íconos transmitidos, desigualdad, discriminación, relaciones sociales, subordinación en cuestión de la sociedad. Y en este caso quiero abordar las situaciones de violencia simbólica que representan las mujeres cuando hacen sus meetings y no saben por el objetivo o la meta que van, sino que nada más es hacer el desastre, ya hice el desastre y me valió gorro lo demás, perdón, así yo lo veo. O ahorita el meeting, un día sin nosotras. O sea, estés o no estés, la vida va a continuar. Porque si lo vemos desde el punto de vista clínico, tanatológico, todos los seres humanos somos reemplazables, pero lo que tú hagas o lo que tú dejes hecho o des huella de o enseñes en, eso es lo que no va a ser irreparable. O en esta parte, como lo dije, o sea,
no tiene esta situación de que, ok, puedes ser suplantado, pero tus conocimientos no los va a suplantar nadie. O lo que yo estoy diciendo ahorita no lo va a suplantar nadie. Entonces, un día sin nosotras, ¿qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría para algunas comunidades que van a llevar al cabo este tipo de eventos, ¿no? Y hay otras modalidades de violencia en cuestión doméstica, laboral, institucional, contra la libertad obstétrica y mediática. Y aún seguimos viviendo en algunas instituciones la parte del acoso o la parte en cuestión laboral, porque necesitamos crecer y la envidia profesional, en lugar de ayudarnos a crecer mutuamente. Entonces, ¿cómo se define la violencia laboral? Como aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajos públicos, privados, y que obstaculiza el acceso al empleo, la contratación, el ascenso, la estabilidad sobre el estado civil, la maternidad, la apariencia, la cuestión de embarazo, el quebrantar un derecho de igual de remuneración de tarea o función. Aquí es rescatar esta parte de empatía, colaboración, trabajo en equipo y liderazgo. Debemos de tomar en cuenta que la mayoría de las mujeres tiene carreras STEM. ¿Cuáles son las carreras STEM? Las que contienen ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Entonces, por algo podemos optar por tener un nivel de equidad con un hombre, pero si queremos crecer con esa persona, vamos a tener que ir hombro a hombro, pero fomentando la lealtad, el respeto, la comunicación, la confianza y sobre todo el valor de cada persona. La violencia institucional, ¿cómo se da? Pues es ejercida en cuestión de funcionarios profesionales, empleados por organismos públicos que tienen como fin impedir el ejercicio de los derechos o al acceso a las políticas públicas, donde se incluyen los sindicatos, las ONG, las empresas o clubs. En este caso, a mí me dirán, ay, bueno, tú convives con pura mujer y jalas a pura mujer. No es que yo tenga violencia hacia los hombres, sino que simplemente a mí me dijeron una vez, voy a poner este ejemplo, y es un ejemplo burdo, que a lo mejor puede causar gracia, pero no, porque el hombre también tiene la parte femenina y si quiere coayudarse con esa parte femenina. A mí una vez me dijeron, es que ustedes tienen varias cajitas con varios ratoncitos en su cerebro, lo cual me causó mucha gracia, y nosotros nada más tenemos uno. Y como cuando tenemos uno, pues hace un desorden, ¿no? O sea, va para allá, va para acá, no sabe, no puede hacer múltiples tareas. Entonces, ustedes dirán, en cuestión de la violencia institucional, ¿a qué viene esta situación de los ratoncitos? Pues que ese ratoncito, pues tiene celos profesionales en sí de la persona. Está la violencia contra la libertad productiva, donde aquella que se vulnere el derecho de las mujeres a decidir responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, o si yo decidí no tener hijos, pues muchas veces son causas de no quiero tener hijos, son causas de divorcio
o bien son causas de, ¿por qué no me dijiste antes? Yo quería un hijo y pues ahora me voy a tener que ir con otra a tener un hijo. Incluso hay muchísimos casos en redes sociales que queda uno impactado con algunos hechos de que no es mi hijo, me estás engañando porque te estoy engañando con la amiga. Bueno, entonces hay una serie de cosas a veces en las redes sociales que sí nos enseñan bastante y en este caso hay que ser, bueno, dependiendo tu estilo de aprendizaje, pues en este caso analítica reflexiva, que es mi caso, auditiva, donde sí checo cada situación. Está también la violencia obstétrica, que muchas veces dicen, es que el doctor, le echan la culpa al doctor, pero no es así. A veces cuando uno llega a los hospitales y me tocó escuchar un comentario de mi mamá y lo voy a abordar, el médico, mi mamá tuvo dificultades durante su primer parto y el médico que la estaba atendiendo cuando yo iba a nacer, le dijo, si usted ya tuvo uno por abajo, va a tener al otro. Entonces, ahí estamos hablando de un tipo de violencia, donde los procesos pueden ser en una situación deshumanizada o protocolizada de distinta manera. Y de aquí van a ser la parte de la bioética. Por eso tenemos mucha cuestión o gestión en sentido de la bioética. Van haciendo de puntos buenos, de puntos malos, puntos buenos, pero logrando ese equilibrio, porque no todo es bueno ni todo es malo. Simplemente es como uno también lo quiera ver, ir viendo dentro de esta área. Y está la violencia mediática, que pues muchos no la han escuchado, pero es la difusión a través de cualquier medio masivo de comunicación, donde difaman, humillan y pues obviamente hasta ponen fotos que no, y pues ahorita redes sociales es una situación ahí donde ahora se le conoce como ciberbullying o sexting en esta cuestión cultural, social, educativa, que obviamente conlleva a un daño psicológico que se tiene que actuar desde las perspectivas clínicas. ¿Por qué? Porque rompes una integridad, una imagen que tú tienes se rompe y obviamente cuando pasa esto pues está la depresión, la distimia e incluso puede llevar hacia el suicidio y obviamente tiene que haber un protocolo de intervención de médico, psicólogo, psiquiatra e incluso para niños pues en la pediatría es importante esta intervención. Entonces, ¿cómo se define la violencia familiar en cuestión de la mujer? Pues es por un integrante del grupo de la familia. Creo que pandemia, el tenernos en esta cuestión de confinamiento, pues sacó muchísimas cosas y pues empezó a haber este tipo de situaciones y obviamente es donde se acrecentó esta situación de abusos, de omisiones, porque de alguna manera no teníamos libertad como familia para salir. Entonces, aquí fue optar por ver la integridad, pero no fue como voltearnos el ver al uno al otro, el ¿para qué estamos aquí? ¿O por qué somos una familia? ¿Para qué somos una familia? Entonces empezaron a sacarse como que decimos los trapitos al sol, vulgarmente, y pues se rompen muchas situaciones y es comprender que los cónyuges, los concubinos, los padres de familia, abuelitos, nietos, tíos, hermanas o cuestiones consanguíneas,
pues también puede incluir a las parejas o exparejas y que no es necesariamente la convivencia con el agresor. Los agresores particularmente puede ser por mensaje, por audios, por estas situaciones, por desprecio incluso. El lenguaje corporal también habla mucho. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos denunciar? Y en la cuestión de los meetings decimos, bueno, ¿cómo vamos a denunciar un día sin nosotras? ¿Cómo vamos a denunciar esta parte que se desvirtúa a los daños de edificios públicos privados? Y aquí, pues en estas situaciones, pues decimos, la víctima puede denunciar a los integrantes o cualquier persona que haya tomado estas situaciones cuando la víctima es una niña o una persona adulta o adulta mayor, porque no está exenta, con obligación de denunciar. Podemos denunciar por violencia familiar o penal, incluso penal. Todas están obligadas administrativamente en cuestión, pues está médico legista, en cuestión de salud, en cuestión social, asistencial, educativo, o sea, pasa uno por procesos y a veces decimos, tenemos una gran gama de servicios, pero que realmente esos servicios no están bien consolidados socialmente porque muchas veces decimos, ay, es que mejor lo voy a perdonar. O mejor, estoy mejor con él así y no hacer nada, ¿no? Entonces, aquí es verse a uno mismo, tener autoestima, tener automotivación, autoemoción, autorregulación y todos los demás autos por haber, que dicen, me voy a comprar mi auto. Pero es bien importante reconocerse uno la capacidad que tiene primero uno mismo para poder darle a otro esa parte de que yo quiero que me quieran por lo que soy y cómo soy. Es cuestión de aceptación, pero tiene que venir la aceptación desde una misma. ¿Y dónde podemos recurrir? Pues están las comisarías de mujeres, lo que son las fiscalías de género y juzgados de lo familiar y las fiscalías en caso de otro tipo en cuestión penal. Y obviamente, en este caso, pues es pedirle al agresor que cese las situaciones de perturbación, intimidación, prohibirse acercarse. En este caso, pues pedirle a la persona salga de la residencia para que pues la persona pueda estar tranquila. Y existen muchísimos factores, ¿sí? Y obviamente, en este caso, lo que menos quieren es la responsabilidad. En la cuestión de reintegrar una cuota alimentaria donde se tengan derechos y obligaciones y que también los que salen, como dicen, nos llevamos entre las patas, a veces son a los hijos, a los niños, y que representan vulnerabilidad y son víctimas también. Entonces, a veces uno dice, como padre, ¿qué educación quiero darle yo a mi hija como mujer? Ok, ¿le voy a dar la educación de ir a un meeting y romper cosas? No, obviamente no. Bueno, ese es mi caso, ¿sí? Pero en otros casos, si yo fuese y me dejara maltratar enfrente de mi hija, le estoy enseñando a que sea una mujer maltratada o que cualquier persona puede jugar con ella
y no debe de ser así. Tiene que uno hacerse responsable de esta situación y observar bien a las personas de nuestro alrededor, porque muchas veces los cambios de estados de ánimo dan mucho de qué hablar para esas personas, ¿no? Y obviamente, pues cualquier persona por delito de desobediencia, sea mujer o hombre, pues se puede denunciar ante un juez y que tome las sanciones pertinentes. Obviamente, ¿cuántas mujeres en sus mítines no desobedecen estas situaciones? El que vamos a desaparecer, pues no vas a desaparecer de la faz de la tierra, vas a desaparecer un rato, pero ¿en qué colabora o ayuda? Y pues obviamente las convenciones internacionales, pues hay muchísimas en cuestión de eliminación de discriminación contra la mujer, el rango constitucional, la parte de las medidas de protección a la discriminación. Recordemos que tenemos mujeres neurodiversas, diversas, que tenemos que ser divergentes, mujeres que sufren violencia doméstica y que hemos ido viviendo en toda nuestra estructura social conforme han pasado los años estas situaciones y la discriminación a las mujeres negras que cuidaban niños blancos, pues eran más mamás de los niños blancos hace muchísimos años, estoy hablando de los años 40, y que aún así podemos ir cambiando situaciones. Y ahorita está la de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en esta última convención, donde los ejes más importantes es formalizar la definición de una violencia contra las mujeres, o sea, que no se desvirtúe, los derechos humanos que se tienen, el desarrollo y los mecanismos de protección que se obtienen, en la cuestión de defensa, la lucha para eliminarlos, y en tanto el ámbito público como en el privado. Y obviamente quiero yo agradecer por una mujer fuerte y empoderada. No se da nada más así porque sí, sino que es toda una serie de situaciones generales donde debemos de aprender a que las cosas no se desvirtúen. Esta parte de equidad de género, hoy no se felicita a la mujer por ser mujer. Todos los días nos debemos de felicitar por el crecimiento personal, profesional, familiar, lo que tengas, a premiarte a ti mismo. Pero un día no nada más es esta situación, sino que es un día donde se obtuvieron derechos, pero no abusar de esos derechos que se dan o los apoyos que se están brindando dentro de todo este proceso social, cultural, educativo y clínico. Lalo. Muy bien, pues mucho por reflexionar, yo me dejaste pensando en la evolución de la sociedad, porque hace 100 años era imposible ver que era hasta mal visto que una mujer se quejara de algo, me refiero a una mujer casada, y la mujer aprendía a ser una víctima estoica, ¿verdad?, de un matrimonio difícil en el cual ella tenía la obligación de los hijos, educarlos, y el marido pues solamente tenía la obligación de ser el proveedor. La evolución nos ha llevado a través de los tiempos, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Mexicana,
la Segunda Guerra Mundial y las necesidades de estos países en conflicto fueron cambiando poco a poco, una evolución muy interesante con respecto a la relación del núcleo familiar, del núcleo laboral, incluso de la educación. Por ahí mencionábamos en el caso de México en algún momento que está cumpliendo la sociedad en México, las mujeres, 70 años que tienen derecho de votar. Si decimos 70 años en la historia de México, pues es muy poquito. Y sin embargo, ahora, si hablamos de votaciones, son más mujeres las que votan que hombres. Entonces, no solamente tienen ese derecho, sino que tienen esa capacidad de poder decidir, por así decirlo, en cuestiones políticas. Pero volviendo al tema, yo creo que hay muchas variantes, porque si bien es cierto que la mujer aún hoy en día es violentada de diferentes formas, también hay otro tipo de mujeres que les gusta ser violentadas o que a su vez son golpeadoras y se vuelven todo aquello que reprueban, pues se vuelven todo aquello que reprueban. Voy a poner un ejemplo. Hay marchas de feministas, ¿verdad?, que llevan martillos, pinturas, bombas molotov, etc. Y tal parece que la marcha solamente es un pretexto para destruir, hacer daño, quejarse. No saben ni por qué, pero se quejan. Es muy válida la queja y con todo el derecho de las peticiones que puedan hacer, pero ¿por qué el uso de la fuerza? ¿Por qué destruir cosas que no tienen nada que ver? Un centro comercial, una ventana de un edificio, una pared, o sea, no le veo el caso. Creo que nos hace falta, como sociedad, quitarnos un poco la cuestión de género, porque si tanto se ha dicho que las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones y los mismos derechos, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero no para eso, la mujer tiene, siento yo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, una lucha terrible porque quiere ser como el hombre. Y la mujer tiene un papel predominantemente importante como mujer que no tiene que ser como el hombre. Entonces yo creo que hay una confusión. Y la confusión es, si quiere ser como el hombre porque siente que es diferente para educar, pues actualmente ya no hay limitaciones a la que quiere educación. Si considera que hay limitaciones para la que quiera hacer ingeniería o piloto, etcétera, que eran actividades propias de hombre, no, pues ahora tiene toda la facilidad. Pero también yo siento que así como se exige esa igualdad, también debemos de respetar la diferencia. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, es muy válido todo lo que dicen las mujeres y todo. Y yo creo que primero no debe de haber agresión, debe de haber diálogo, mucho respeto, mucha empatía, siento yo, con cualquier generación de mujer, ya sea pequeña, mediana, grande, etcétera. Pero las mujeres también deben de ser de esa manera, porque ahora hay hasta mensajes breves o videos breves en que la mujer se siente, está tan resentida o tan vulnerable que acusa fácilmente a gente que no tiene nada que ver, y que dice, no, ¿por qué me está volteando a ver? Oh, Dios mío. Por ejemplo, en Europa, la gente, los varones no pueden voltear a ver a una mujer insistentemente porque es delito allá. Y además muy penado. Entonces, hay mujeres que están acostumbradas a ser vistas rápidamente o tratar de no verla. Pero aquí hay mujeres que les gusta que los vean. No se sienten completas si no las ven. Y luego quieren presumir además de por qué las ven. Pero si a alguien, por ejemplo, no le gusta el modo de que le diga un piropo o que la voltee a ver, entonces se molesta y se escuda
¿verdad? En que se están violentando sus derechos. Yo pienso que nos falta mucho todavía por entender. Lo que sí, desde mi punto de vista, es inaplazable, imperdonable. Lo peor es que se agreda físicamente a una mujer, los casos de feminicidio, golpear a una mujer, someterla sexualmente, etcétera, condicionarle ciertas cosas por cuestión de los hijos o para tener un estatus. O sea, eso es imperdonable. Pero creo que ya estamos en una época muy madura para hacer valer la ley, porque todo eso existe ya una norma, una manera, unas leyes de que eso ya se lleve un control. El problema es la impartición de justicia, la decepción de la gente que ve que no pasa nada, a pesar de que todos los días salen casos de mujeres violentadas que tenían un historial de violencia hasta que la matan. Y luego que la matan, ni siquiera progresa la demanda o la búsqueda de el asesino. En fin, entonces yo creo que hay un contubernio o algo tan mezclado, tan difícil, que no solamente involucra a una persona, sino involucra instituciones, los que imparten justicia, los que hacen valer los derechos, etcétera, y se vuelve complejo. Y vuelvo a la férrea necedad que siempre pongo como pretexto, de que la verdadera educación es en la casa. Ahí es donde uno tiene la oportunidad de hacer ciudadanos a futuro como le parezca bien. Entonces, mientras no funcione el núcleo familiar con tantos hogares desintegrados, con niños abandonados por sus padres y los abuelos incluso, ¿y quién se hace cargo de ellos? ¿Dónde está el gobierno para velar en esos niños el futuro de un país? ¿Dónde van a parar nuestros impuestos? ¿Por qué desaparecen? ¿Por qué no se protegen como en otros países? Que un padre no puede violentar a sus hijos, que porque llega a trabajo social y le pone multa o se los quita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos niños son el futuro del país. Entonces, mientras todo esto no suceda, pues va a seguir habiendo un montón de cosas que ya nos hemos acostumbrado y que están relacionadas precisamente con los derechos de las mujeres y los hombres, hoy que es Día de la Mujer, pero yo diría, y esos derechos, también la mujer ha perdido otras cualidades. Hay muchas mujeres que ya no son mamás de a de veras. Consideran que como ellas trabajan o son madres solteras, pues tienen que ir a trabajar y ya no se entienden de los hijos. Y muchas de esas cosas también tienen que ver obligadamente con la delincuencia, la prostitución, la drogadicción, las alteraciones sociales, la agresividad, el bullying, etcétera, que estamos viendo todos los días en una sociedad, todos los días. Entonces, yo creo que me extendí ya en mi comentario, pero quiero felicitar a todas las mujeres, porque todos los hombres tenemos generaciones de mujeres que adoramos, ¿no? Desde nuestra abuela, nuestra madre, nuestra esposa, nuestras hijas, nuestras nietas, en fin, siempre tenemos una mujer en nuestra vida para ayudarla, protegerla, quererla, darle las facilidades para que tenga un proyecto de vida, para que disfrute esta vida, para que se realice en la vida. Y ese compromiso que tenemos los varones, los hombres, pues debería de verse reflejado también cuál es el rol verdaderamente que quiere la mujer. ¿Cuál es el rol? Porque comprendo que la mujer tiene un rol muy difícil. Una mujer que va a trabajar también es mamá. Una mujer que va a trabajar también tiene que enterarse de la escuela de sus hijos, o con quién los deja, o qué va a pasar. En fin, hay una serie de cosas que creo yo, es una invitación para que todos nosotros en nuestra área de poder, lo que nosotros podemos contribuir en nuestra familia, con nuestros pacientes, con cualquiera que esté al alcance de nosotros,
pues darle esa categoría que consideramos, ¿verdad? De respeto, de admiración, de solidaridad. Yo creo que en esa medida vamos a mejorar un poco como sociedad, porque las mismas instituciones, los mismos gobernantes y todos ni siquiera entienden todavía o tienen una perspectiva totalmente anticuada que no viene ni al caso mencionar de la interpretación de las cosas. En fin, y hay mucha palabrería y pocas acciones. Ojalá que mejoremos como sociedad y que las mujeres alcancen en plenitud, perdón, en plenitud, pues todo lo que desean. Cada una de ustedes en el proyecto que quiera. Yo quiero invitar a las mujeres que están aquí en la reunión, si alguien quiere dar o vertir una opinión. Todas las mujeres somos Pidamos a la multifacéticas. licenciada Dávila Patiño, Diana Dávila, Patiño, que nos... Bien. Josefina Artaza desde Buenos Aires, desde Argentina, de Rosario, ¿no? Sí, así es. Buenas noches a todos y muchas gracias por esta invitación. Realmente cada año se potencializa mucho más este día, que ya se lo hizo un poco festivo, como decía la licenciada, y aprovecho para felicitarla por la ponencia muy acotada en todos los puntos. Pero ya se hizo un día comercial, un día festivo, y ya se fue para el otro lado. Es verdad, nosotras las mujeres somos totalmente diferentes al hombre. Hormonalmente respondemos a esas acciones, pero tenemos un gran potencial donde podemos pasar el paño frío, donde podemos hacer la diferencia y donde podemos tener la estabilidad y el equilibrio. Y Dios nos ha dotado de una inteligencia emocional que nos ayuda a la autosuperación. Si cada una de nosotras pudiéramos aprovechar todo esto que el Creador nos ha dado, yo creo que sería la conjunción perfecta de muchísimas cosas. Y es como vos decías, Doc, recién, no estamos, y gracias a Dios por esos caballeros que todavía nos abren la puerta, nos corren la silla, nos ayudan y nos llenan de cuidados, porque los hay, claro que sí. No todo es violencia, pero también nosotras somos responsables de esas de ese nerviosismo exacerbado muchas veces. Por ejemplo, hoy, yo que vivo en un lugar donde está mi consultorio y que las marchas fueron multitudinarias desde la mañana temprano y solamente protesta y protesta y protesta. Cuando nosotras las mujeres tenemos una gran capacidad que tiene que ver con el autocuidado. Nosotras hemos nacido y tenemos una característica para cuidar, y cuidar todos los órdenes de la vida. Yo que trabajo con muchas instituciones, porque nosotros en medicina trabajamos con todas las instituciones educativas, de todas, religiosas, y en fin. Entonces, y siempre estamos trabajando con ello, pero bueno, que cada uno desde nuestro lugar podamos seguir poniendo nuestro granito de arena, cuidando, ayudando y sosteniendo por sobre todas las cosas los derechos, pero también, ¿no es cierto?, los deberes y las obligaciones, que son muy, pero muy importantes. Como siempre se dice, no hay mujer fea, sino que muchas veces no se tienen los recursos para poder lograr la autosuperación. Y yo creo que de eso se trata, y tendría que tratarse cada año, donde podamos reflexionar y también pedir perdón. ¿Por qué no pedir perdón? ¿Por qué no decir, me he equivocado? Yo soy parte de que esta sociedad también
tenga lo que tiene hoy, ese feminismo exacerbado que hace que muchas veces se corran los límites y terminen con un femicidio. Pero bueno, somos parte de la creación, como recién nos dijiste, y gracias, te agradecemos porque desde ayer nos has mimado de una manera extraordinaria, Doc, y de acá, bueno, solamente agradecimientos. Y a la licenciada, bueno, hermosa la ponencia y muy bien definido cada uno de los puntos, así que, bueno, a comenzar a trabajar, a seguir trabajando. Nosotros desde nuestro lugar, desde la medicina, que tenemos mucho trabajo en el tema de la educación, porque hoy ser médico es como una institución, un ministerio de curación en esta sociedad que tan deplorable está en este momento moralmente y de valores. Así que bueno, estas son mis palabras en esta noche. Muchas gracias. Gracias, muy agradecida. Muchas Sí, gracias, Josefina. hay esa Bien situación. recibidas y nos hace pensar también. Sí, yo quisiera plantear una cosa porque tal parece que algunas mujeres, no todas, afortunadamente, se quieren parecer a los hombres y quieren hacer cosas de hombre, como que no están a gusto siendo mujeres. Puede ser, no lo sé, pero, y lo digo, porque hay mujeres ahora que ya no quieren tener hijos. Hay muchas muchachitas que le dices, oye, ¿qué? ¿Tú te vas a casar? No, yo no me quiero casar. Pero no piensas tener hijos. No, ¿para qué? No. Entonces, mucho cuidado. Como que hay una influencia en el que la mujer ya no tiene el gusto, ya no tiene la ilusión de tener hijos. Entonces, yo creo que eso a mí me parece un poco peligroso. No sé si alguien quiere opinar, tú, Diana, ¿quieres opinar de eso? Fíjate que hoy en día muchas no quieren tener hijos, pero es gracias a las vivencias, como bien lo mencionas, la familia es el primer núcleo donde se aprende todo y muchas veces tienes que sanar esta parte, como lo dijo la doctora, tenemos esa capacidad también de autosanación y es importante voltearse a ver que no lo que le pasó a mi mamá, a mi tía, a mi abuelita, también me va a pasar a mí. Es a veces ir cerrando esos ciclos, llevar esos procesos de duelo, que ya estamos hablando de otras cosas, pero que tienen que ver desde el área psíquica, desde el área clínica, desde el área mente sana en cuerpo sano, y que muchas veces decimos, ya lo que no quieren es la responsabilidad moral. ¿Sí? Por Sí, esta responsabilidad moral. ¿Qué es lo que estará fallando? Porque hay historias maravillosas de mujeres maravillosas. Está aquí en la sala Roberto Rodríguez, mi querido colega y amigo, y él ha platicado de la historia de las mujeres de su familia y cómo una mujer, mamá, es capaz de seguir estudiando siendo madre y seguir superándose a pesar de tener varios hijos, y todos los hijos son profesionistas. En cambio, hay otro tipo de mujeres que el mayor pretexto es: yo ya no pude estudiar porque me casé y tuve hijos. Yo ya no pude estudiar, como que le echaran la culpa a los hijos o su situación de casada a un proyecto o una necesidad o una aspiración o una ilusión que quiere de superación muy válida. ¿Qué es lo que pasará? ¿Será una estructura meramente filosófica, de formación familiar, de influencia? ¿Qué será lo que está pasando? Roberto, ¿tú quieres opinar? ¿No? Bueno, muy bien. No sé qué es lo que estará pasando, pero creo que forma parte también del tintero, de cosas que, pues, debemos de reflexionar. Claro que todo mundo estamos, creo yo, de acuerdo que la mujer tiene que tener los mismos derechos, las mismas obligaciones, pero que no se escude tampoco que porque es mujer, ¿verdad?, haga cosas
que no se le perdonarían a un hombre. Por ejemplo, mencionaba yo lo de las pintas y golpear con un martillo, vidrios y todo. ¿Qué pasaría si fuera un hombre el que hiciese eso? Lo acusarían pues de daños en propiedad ajena, lo llevarían a la cárcel, tendría que pagar una fianza o algo así, entraría a un proceso legal. ¿Y por qué a las mujeres no? Me pregunto, no es que yo quiera que lo hagan, no, simplemente yo digo, bueno, si somos iguales, ¿verdad? Si queremos los mismos derechos, pero ya en la práctica como que no son iguales. Y por ejemplo, hay muchas cosas que se pueden analizar, siento yo, pero creo que es bien importante, y vuelvo a lo mismo, lo que se vive en la familia, en el trato diario, en la comunicación, en la forma de desarrollar cada uno, la vinculación de cada uno de los miembros. Yo creo que eso es lo que nos va a marcar para toda la vida. Y si no, veamos, si tuviésemos la capacidad maravillosa de ir analizando cada uno de los casos de gente, hombres y mujeres, que se drogan, que se prostituyen, que delinquen, etcétera, encontraríamos cosas muy en común. Muy en común. Vuelvo al gran riesgo de desintegración del núcleo social, del núcleo familiar, la mala interpretación y mensajes inadecuados. Hay papás, por ejemplo, que a los hijos van paseando con el papá y el papá le dice, mira, está esa bicicleta sola, tráetela, súbete. O sea, le está enseñando a robar. O sea, es increíble. Y también mujeres. Van al súper o algo y a los hijos le dicen, mira, jálate eso, métetelo ahí abajo que no se vea. Dios mío, le están enseñando a robar. No necesitan juntarse con gente mala o extraña o fuera del núcleo familiar, en la misma familia. Y menciono esto, pero hay mucho más. Hay gente que les enseña a tomar licor o drogarse, ¿verdad? O perversiones de tipo sexual. Entonces, ¿dónde está la salud pública? ¿Dónde está la salud social? ¿Dónde está la salud familiar? ¿Cómo podemos mejorar la dinámica para hacer de esta sociedad en la que vivimos algo mejor? No sé, Diana. Exactamente, ahí vamos a dejar esta parte de reflexión, pero esta parte, tú me decías hace rato, bueno, yo dije, voy a aparecer con mi ropa deportiva, dándole lugar a mujeres que se clasifican en no binarias, pero que son mujeres, porque somos personas, somos mujeres, somos madres de familia, somos hijas, pero en este caso, ¿cuál es tu mejor definición y versión para ti, mujer? Entonces, defínete. Esas cuestiones de la autorregulación, la autoemoción, todos los autos existentes, ¿cómo te defines tú como mujer? Ya seas profesional, ama de casa, como tú quieras, pero ¿cuál es tu mejor definición de mujer y qué versión de mujer quieres ser? Sí, definitivamente. Fíjate que mencionaba lo que pues, las mujeres quieren hacer cosas de hombres y quieren con esta manera superarse. Pero también te quiero decir que hay muchos padres solteros que crían a sus hijos, que los llevan a la escuela, que ven por ellos. O sea, ya no es privativo solamente de la mujer, porque anteriormente la mujer decía, no, pues como yo soy mamá y tengo que ver por mi hijo y luego llevarlo y aquí y a la escuela y aparte trabajar, soy padre y madre para ese niño. Bueno, pues ahora también hay padres que también son madres para niños, porque cosa que no se veía anteriormente, hay mamás que abandonan a sus hijos. Eso no se veía y ahora se está viendo cada vez más tristemente, desde mi punto de vista. A lo mejor es la moda o es otro derecho, no lo sé, pero generalmente en cualquier desgracia de la familia o con los hijos,
pues la regla era que la mamá era la que enfrentaba todo, como decimos acá, apechugaba, ¿no? Y el marido salía huyendo a seguirse dando una vida de soltero sin responsabilidades. Bueno, pero también es al revés. También hay hombres muy responsables que se quedan con los hijos y la mamá sale huyendo. Entonces, yo creo que en cierta medida esa liberación de la mujer y la lucha constante por sus derechos e igualdad, sin quererlo, sin ser tampoco un pretexto, pues también están logrando grandes cambios con respecto a algunos hombres, ¿verdad?, que cogen ese papel que tenía anteriormente la mamá y que lo suplen. Y que además lo suplen muy bien. ¿Cuántos de nosotros no vemos algo que en mi generación, o sea, 70 años, era imposible ver a un papá en un kinder que llevara al niño cargando o con biberón o a la guardería? Y ahora los vemos cambiando pañales, ¿no? Ahí antes de dejarlos y diciendo la recomendación, ya cada vez es más común. Entonces, yo creo que parte de esa evolución, pues yo creo que ahora la política, digo, no quiero meterme en política, pero ahora quieren que con una ley todo sea diferente. Y yo no tengo nada en contra de la gente que le gusta gente de su mismo sexo o se quiere casar y todo. Está bien, si es su gusto, pero no es natural. Eso no es natural. Y la naturaleza no se puede cambiar. Podrán cambiar las leyes, todo lo que quieran, todo, pero lo natural, lo de la naturaleza, eso no se va a poder cambiar por decreto o con una ley. En fin, estamos llegando al término y si no hay más comentarios, me gustaría que nos mandaras un mensaje final, Diana. Un mensaje final es el siguiente. No irse a los extremos en esta situación, generar la desvirtuación o generar un factor nuevo. Estamos evolucionando, tenemos que buscar ese punto medio de equilibrio para lograr esa equidad que llamamos equidad de género entre hombres y mujeres. Entonces, no es irse a los extremos, es buscar ese punto medio y converger juntos como sociedad, porque tenemos un bien común y una convivencia en común y obviamente seguir educando a los hijos en un núcleo familiar en cuestión de salud mental. Muchas gracias, Diana. Yo también voy a hacer un comentario antes de cerrar la transmisión. Al inicio de la raza humana, la naturaleza dotó a los humanos de los principios básicos para poder sobrevivir. A la mujer teniendo hijos, criándolos, al hombre peleando por poseer y proveer. Y las reglas han cambiado a través de los siglos. Y han cambiado de tal manera que hemos ido modificando lo natural y convirtiéndolo en social. Y hasta ahí creo que no estábamos tan mal. Hemos logrado crear sociedades en las cuales nos respetamos a nosotros mismos independientemente del género, cuidando el núcleo familiar, que es la esencia social, y una serie de reglas que se han agregado a ellas. Pero también no debemos de olvidar que aunque existan reglas o políticas o costumbres o novedades, la naturaleza sigue siendo lo natural. Y eso también lo estamos destruyendo, como estamos destruyendo nuestro hábitat, ¿verdad? Y debemos de tener mucho cuidado si queremos preservarnos como raza humana. Quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, a la licenciada Diana Dávila Patiño por su excelente presentación. Felicitarles a todas las mujeres del mundo, especialmente a las de Médicos Unidos, por estar con nosotros, hacernos e influirnos para ser mejores cada día. Muchas gracias por todo ello. Y no tengo más que desearles que disfruten hoy y siempre. Muchas gracias a todos y buenas noches.